Rocafiel. Los que no me conocen, bienvenidos. Espero que lo que hoy pueda hablar se pueda llegar al corazón y pueda sanar algo que el Señor quiera sanar. Que el Espíritu sea respondiendo a lo que estemos pensando o hablando, o lo que el Señor quiera compartir en este tiempo, sea respondiendo a las oraciones que hemos tenido en lo secreto. ¿Puede poner las diapositivas, por favorcito? Podemos iniciar. Perdón, les puedo pedir que se pongan de pie un minutito más para leer juntos. En Mateo 6:9 dice: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que en sus oraciones revivirán respuestas solo por repetir las mismas palabras y una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de lo que le pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar en este lugar. Señor, que nuestro corazón pueda entender quién eres tú, que nuestra mente pueda entender que tú eres nuestro Padre, que podamos entender cuál es el objetivo de amarte. Dios, paséate en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muchas gracias. Quiero iniciar la prédica con una historia la cual para mí es un poquito difícil de contar, pero a la vez es algo que el Señor permitió que pasara. Hace un año y algunos meses atrás, yo tuve una cita con mi papá. Y era interesante esta cita porque era la primera vez que yo me tenía que hacer un terno. Mi papá me dice: haz un terno, es tiempo de que te hagas. Y mi papá me lleva a su sastre y vamos. Pasa el tiempo, ya teníamos que recoger. Y mi papá me llama y me dice: vamos a recoger juntos tu terno. El punto es de que cuando vamos a recoger, mi papá era una persona que acostumbraba a usar auto. Entonces, por cosas de la vida, no teníamos auto, estaba en el mecánico y mucho tiempo, y una historia muy larga. Pero mi papá se transportaba en minibús. Y me acuerdo que era una parte interesante, porque cuando yo llego a su trabajo, era primera vez que yo le veía a mi papá trabajar. Entonces era muy interesante porque yo lo vi en una manera de líder, de poder ver cómo él ayudaba a las personas y cómo lideraba. Pasaba los minutos y ya era tiempo de irnos. Y como no había auto, teníamos que irnos en minibús. Mi papá era una persona que no le gustaba mucho los minibús. Y subimos al minibús y primera vez con mi papá que empezamos a charlar algo muy diferente. Y me empieza a contar cosas de su día a día, de su trabajo, de sus frustraciones, de cómo empezó a trabajar. Fuimos a recoger el terno y al volver el Señor pone en mi corazón invitarle a comer. Y en ese entonces yo jugaba un pasanaco. Para los que no conocen los de otros países, jugar pasanaco es como que empezar a ahorrar entre todos y pasarla bien. Y yo jugaba pasanaco y justo que esa vez recibí mi mes, ¿no? Y yo emocionado le dije: papá, vamos a comer. Y yo fui a comer con él algo que a mí me encanta, que es las quesapirrias, que es algo increíble. Y le digo: papi, vamos a comer algo súper que me encanta. Y fuimos como amigos. Fuimos a comer, pasamos un tiempo hermoso entre padre e hijo. Y me acuerdo que mi papá disfrutó mucho su comida. Me dijo: qué rico. Le presenté al casero, porque soy bien casero de ese lugar. Él es mi papá. Y mi papá, qué feliz. Y cuando volvemos, fuimos por su trabajo a recoger el auto, porque al día siguiente tenía un viaje. Y mi papá, recogemos el auto. Y en el transcurso del auto hasta mi casa, me enseña cosas que nunca me dijo. El primer consejo que me dio es, porque yo quería manejar, y le dije: papi, yo quiero manejar el auto, por favor déjame, porque era un auto que nunca había manejado. Y mi papá me dice: nunca manejes un auto ajeno, porque siempre le pasa algo, siempre tienes que cuidar. Pasa los minutos y llegamos a Villa Fátima y me dice: llámale a tu mamá. Y yo le digo: ya,
y pregúntale si hace falta algo en la casa. Yo le llamo muy obediente y le digo: mami, ¿qué hace falta? Mi mamá, me acuerdo que en ese entonces pasaba clases de inglés, y hace falta pancito, y hace falta estito, y no, las mujeres dicen: ay, estito más, aprovecharé, ¿no? Y mi mamá: hace falta esto más. Y mi mamá y mi papá me dice: compra. Y yo voy y compro. Y mi papá me dice: siempre le vas a preguntar a tu mamá antes de llegar a la casa qué hace falta. Ok, llego a mi casa, tomamos tecito, yo me voy a dormir. Y la primera vez que le doy un abrazo a mi papá tan fuerte, le digo: gracias por este día. Y me voy a dormir. Mi papá al día siguiente viaja y fallece. Fue algo muy duro para mí, porque me di cuenta que nunca pasé tiempos de calidad con mi papá, y nunca lo vi con la intimidad cercana. Gracias a Dios, el Señor me permitió pasar este tiempo con Él. Y dije: gracias Dios. Pero pasaban las semanas. Siguiente, por favor. Y titulé la prédica: ¿dónde está papá? Y como no muchos conocen la historia, yo vengo a la iglesia muchos años solo, y nunca tuve a mi papá físico en este lugar. Pero siempre estuvo Dios, y el Señor puso muchas personas. De uno es el pastor Fidel y muchos líderes que me han podido acoger. Pero dije: ¿dónde está papá? La primera pregunta que se hace uno que pierde a su papá: ¿seré huérfano? Y en ese entonces me di cuenta que gracias a Dios sané la orfandad que tenía con mi papá, pero nunca sané con Dios las veces que le reclamé y no pude ser íntimo con Él. Entonces le dije: Dios, no quiero cometer el mismo error contigo. ¿Cómo puedo ser íntimo? ¿Cómo puedo acercarme a ti de una manera sincera y conocer tu corazón y ser tu amigo y poder contarme esas cosas? Y alrededor de los años intentaba entender a Dios, y me esforzaba a entender a Dios, y me esforzaba y tenía preguntas doctrinales, y decía: Señor, ¿cómo puedo hacer? Y no me venían las respuestas. Y me di cuenta que no entendí la fórmula para llegar al Padre. Siguiente, por favor. Y una de las fórmulas para llegar al Padre, obviamente, es Jesús. Nosotros, obviamente, ¿no? Pero cuando el Señor me manda a predicar estos versos y a poder estudiarlos, me di cuenta que no noté un versículo muy clásico, que es el siguiente. Juan 14, 5 al 7 dice: no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Los discípulos en ese entonces no se dieron cuenta quién era Jesús. Y yo me pongo en los zapatos de Jesús. Estos no han entendido quién soy, ¿no? Y es una pregunta totalmente válida, porque le dicen: ¿cuál es el camino? ¿Qué camino debo llevar para llegar al reino? Y esa pregunta me hice muchas veces. Y les hago esa pregunta, hermanos: ¿estamos seguros que si mañana viene Cristo nos vamos con Él? ¿Realmente? ¿O si hoy fallecemos nos vamos a ir al cielo? Pasa lo siguiente. Siguiente, por favor. La palabra yo soy viene del griego ego emi. Ego significa yo y emi significa soy. Pero es interesante porque en Éxodo 3:14, muchos años antes, porque estamos hablando del Éxodo, dice lo siguiente: yo soy el que soy. Dile a esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes.
Esto pasa con Moisés, porque cuando Moisés va y le pregunta a Dios, me están preguntando quién eres, ¿qué les digo? Y es la misma pregunta que les hacen los discípulos millones de miles de años después. ¿Y qué responde Dios? Yo soy el que soy. Puede ser una respuesta bastante ambigua, ¿no? Diciendo, ¿pero qué eres? Y yo me hice esa pregunta, ¿pero qué? Y años después, el Señor responde, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Siguiente, por favor. En Hebreos 10, 19, 20 dice, así que, amados hermanos, no podemos entrar con una valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Cristo, por su muerte. Pero Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Necesito que entendamos esto muy fuerte. El propósito de Jesús para esta tierra era hacer camino hacia el Padre. ¿Cuál era el precio? Su sangre. La sangre de Cristo era lo que fue derramado, y eso era lo que nos conectaba con el Padre. El sacrificio de Dios fue un sacrificio para poder acercarse a Dios y no preguntarse quién es Dios, para que sea más fácil la respuesta y di, este es el camino hacia el Padre y esto es mi dirección hacia el Padre. No sé si me estoy dejando entender. Alrededor de los años nos hemos preguntado muchas cosas como iglesia. Nos hemos preguntado, ¿quién eres tú, Dios? Nos hemos preguntado, ¿cuándo vienes, Dios? Pero no hemos entendido que el camino es la dirección correcta hacia el Padre. ¿Cómo podemos llegar al Padre? Es a través de Jesús. Hay 3, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 4 libros que se han escrito acerca de Jesús. ¿Y por qué tantos libros? Porque esa es la receta para llegar al Padre. Y cuando estamos en el Padre y cuando podemos entender el camino, no necesitamos preguntar tantas cosas. No necesitamos saber tanta doctrina, no necesitamos saber tanto de Dios, quién creó a Dios y quién creó el universo. ¿Y por qué? Porque sabemos cuál es el camino y conocemos al Padre. Esa es la receta para conocer el corazón de Dios. ¿Por qué? Y me rompía mi corazón y decía, Señor, entonces nosotros como hijos tuyos no hemos entendido cuál es el objetivo, conocerte a ti. Pero hemos querido conocer a Dios de muchas maneras. Hemos querido ver qué ha hecho en su juventud Jesús. Pues nos preocupamos por cosas que, hermanos, y Jesús, pero ¿quién te creó? Y la salvación. Hermanos, ¿para qué nos sirve saber cuándo va a venir Cristo si ni sabemos si nos vamos a ir? Yo me hice esa pregunta. ¿Por qué tenemos que ser tan post, tan medio y tan después? Si la cosa es irse. No importa en qué momento. La cosa es que Dios te encuentre íntimo y Dios se va a llevar a las personas íntimas. Porque tú recoges a la persona que le tienes confianza. Tú alzas a las personas que amas, no a las personas interesadas. Y hemos empezado a usar a Dios como interés, como una bolita mágica, diciendo, Señor, dame trabajito, Señor, me estoy divorciando. Y cuando el Señor te da, gracias, Señor, porque no hemos conocido al Padre. Siguiente, por favor. Efesios 2, 17 al 18 dice, Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando Jesús se va, Jesús dice, se está quedando algo en vez de mí y es mejor que me vaya. Y es el Espíritu Santo. Me di cuenta y estudiando un poco, y no sé si me equivoco, esperemos que no. Antes las personas no podían comunicarse con Dios. Dios se comunicaba con ellos en zarza, en sueños, pero no era una decisión de yo puedo hablar con Dios. ¿Estoy bien, pastor? Pero cuando Jesús viene,
rompe esa barrera y dice, queremos tener una comunión directa. Porque ¿qué pasaba si antes hubiéramos nacido y no eras un David, ¿no? Tenías que cumplir toda la ley y a ver si estoy en el cielo, ¿no? Me parecía algo tan importante que nosotros a veces no valoramos al Espíritu Santo como deberíamos. ¿Qué es lo que Jesús dejó? Jesús es el camino, pero para llegar al camino deja al Espíritu Santo como receta para llegar al Padre. El Espíritu Santo es la conexión que nosotros podemos tener. Por eso oramos y nuestras oraciones son respondidas. Cuando nosotros oramos, Dios responde. Cuando nosotros oramos podemos sentir paz. ¿Alguien aquí oró y sintió paz alguna vez? Es el Espíritu Santo. Le presento. Siguiente, por favor. Ya entendimos quién es el camino. Ahora tenemos que entender quién es Dios. Abba. Y yo soy Abba, dice Dios. Siguiente, por favor. Abba significa papá, papito, mi lugar seguro, mi cercanía sin miedo. Y yo a mi papá le decía papito. Y hasta la fecha sigue guardado como papito. Es una manera tierna de decir a tu papá. ¿Alguien aquí todavía vive su papá como de mí no vive, ¿no? Alguien levante la mano a la persona que vive su papá. ¿Y cómo le dice? ¿Papito? Yo le digo papito. Siguiente, por favor. En Marcos 14:36 dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Para ponerles en contexto, Jesús estaba en el monte Getsemaní y antecitos de ser crucificado. Y como vino como hombre, yo me lo imagino clamando por su alma, diciendo, Señor, no quiero ser torturado, papá. Papito, no quiero ser torturado. No quiero morir, pero es posible. Yo quiero hacer tu voluntad. Y si es la única voluntad, lo voy a hacer, pero imagínense la intimidad con Jesús, con su Padre, diciéndole, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando nosotros le decimos a Dios, haz lo que tú quieres y no lo que yo quiero, muy probablemente sea algo que no nos guste o no queramos hacer. Muy probablemente esté lejos de lo que nosotros pensemos y duela. Porque Jesús aquí está clamando por el dolor físico. Que pase por mí esta copa amarga. Cuando el Señor tiene algo para nosotros, está preparado milimétricamente para que nosotros lo podamos hacer. Porque Él así ya lo vio, lo pensó. Pero nosotros somos muy desobedientes, particularmente yo creo, y hago las cosas a mi manera. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, es porque no estamos teniendo una comunión con el Padre. Cuando nosotros hacemos cosas que pensamos que estamos haciendo bien, es porque no le hemos preguntado al Padre. Esto me resonaba muy fuerte cuando aprendí esta palabra y decía, ¿realmente Dios quiere que hagas eso? Y yo creo que sí, no estoy haciendo mal a nadie. ¿Acaso estoy robando? La típica, ¿no? ¿Acaso estoy haciendo mal a alguien, estafando? ¿Pero acaso Dios quiere que hagas eso? Les daré un ejemplo. Cuando yo salí del colegio, antes de que salga en la promo, mi papá quería que sea piloto y me veía como piloto y decía, vas a ser piloto. Pero yo quería ser arquitecto y me gustaba la arquitectura y decía, me gustan los dibujos, porque creo que nadie sabe qué estudiar, voy a ser arquitecto. Pero el Señor dijo no, y me presentó una carrera que era publicidad y marketing. Qué lejano, ¿no? Mi papá, vas a ser piloto, no, voy a ser marquetero. Y me di cuenta que es una carrera que el Señor quiso que estudie, porque
Y desde ahí empecé a caminar como Dios quiso que camine. Sé que muchos de nosotros son padres y quieren lo mejor para sus hijos. Pero si como papás no son íntimos, porque todavía no soy papá, y no hablan a Dios y le preguntan qué es lo que realmente quieren para sus hijos, y no son íntimos con el Padre, muy probablemente tomemos decisiones que el Señor no quiere que hagamos. Cuando decimos dónde está papá y te decimos sí tengo un padre, pero no tengo intimidad, es como que tu papá vive en tu casa y ni le digas hola. Yo tenía de regla, cada vez que llegaba a mi casa, saludar a mi papá y mi mamá, a la hora que sea. Llegaba 12 de la noche, ya estaban dormidos y le empujaba, papi, hola, buenas noches. Tan tarde llegaba, ¿no? Pero y si no le saludaba, 1 de la mañana mi papá me llamaba. Me decía, ¿por qué no me has dicho hola? Avísame pues que has llegado, mira, estoy preocupado. Cuando nosotros no tenemos intimidad con Dios y no conocemos al Padre a detalle, jamás en la vida vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y vamos a movernos por lo que creemos que está bien. Y a veces con lo que creemos que está bien se ha formulado por la experiencia que hemos tenido o hemos visto. A mi papá le sirvió ser abogado, le debe ganar bien, es una buena carrera, voy a estudiar a ser abogado. Y a veces nos basamos por esas características. Pero la pregunta es, Dios tiene tanta intimidad con nosotros que nosotros podemos descifrar y ver y escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Les doy un ejemplo. A mí me cuesta superar muchas cosas y pasar muchas etapas. Y yo estoy peleando con una muy fuerte actualmente. Y estoy metiéndome en intimidad con Dios y clamando al Señor y diciendo, Dios, pero Dios me dijo, no voy a avanzar más hasta que no avances esto, pero yo estoy contigo. Pero para nosotros es muy difícil ver al Padre si no vemos al Hijo. Entonces me llevó a ese nivel. Siguiente, por favor. En Gálatas 4:6-7 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios se ha hecho también heredero. ¿De que quiénes son hijos? Levanten la mano. Ok. ¿Quién conoce el corazón de Dios? Levante la mano. ¿Quién conoce lo que Dios quiere que hoy vaya a hacer? O lo que mañana tengo que hacer. En mi casa, cuando mi papá aún estaba con vida, bueno, actualmente igual lo hacemos, pero a mi papá le encantaba almorzar juntos. Y eso era el deseo del corazón de mi papá. Mi papá le gustaba comer todos en familia y que estemos todos juntos. Y yo tenía 2 actividades, en familia y cuando jugaba el Bolívar. Y mi pastor, que el pastor Fidel sabe, que cuando jugaba Bolívar, si había discipulado el miércoles, era mi tiempo de calidad con mi papá. Y no era, sé que a mí me gusta el fútbol y me gusta mi equipo, pero más que era un tiempo para pasar con mi papá. Nosotros no vamos a poder ser herederos si no conocemos a nuestro Padre y no tenemos tiempos de intimidad con Él. Nosotros no vamos a poder reclamar un reino si no somos íntimos con Dios, si no pasamos tiempo con Dios, si no oramos más las veces que comemos, porque a veces comemos más las veces que oramos. Creo que yo he sido mucho tiempo eso. Comía más que oraba. Y mi oración era, gracias Señor por estos alimentos, amén. La oración del hambriento. Pero les comento algo. Hace unos años atrás empecé a tener intimidad con Dios. Y empecé a conocer su corazón. Y empecé a ver cómo era Él. Y les cuento, Dios nos ve de manera muy diferente como nosotros creemos que somos, o lo que haremos, o lo que tenemos que hacer.
Dios nos ve de una manera hermosa. Un pastor decía: ¿quieres hacerle reír a Dios? Cuéntale tus planes, porque los planes que tiene para nosotros son como papá. Cuando un papá ve a su hijo, no lo ve como mediocre. Cuando un papá ve a su hijo, ve lo mejor para su hijo. Pastor Wilmer, ¿le gustaría que Gabito, no sé, que le diga: papá, voy a ir a, que no está mal, pero voy a ir a cargar papa todos los días por $1? Como papá dices: no, yo te puedo dar ese peso. Mi papá me decía eso: papi, voy a trabajar cuando era joven, ¿cuánto van a pagar? Digamos, $100, yo te doy. Así me decía. Pero yo quiero ir a trabajar. No, yo te voy a dar. Pucha. Papi, me están ofreciendo este trabajo aquí, este lado, ¿cuánto van a pagar? Así, yo te voy a dar. Yo te pago. Dios decía: ¿qué le pasa a mi papá? No quiere que trabaje. Y esa es la manera que Dios quiere que seamos con nosotros. Nuestro papá, que es Dios, siempre nos va a ver para allá. Nos va a ver hacia arriba. Nos va a ver lejos. Pero Dios no va a avanzar hasta que no lo conozcamos a Él mediante el camino. Si nosotros tenemos muchas preguntas y decimos: ¿por qué me va tan mal en esta vida? No, tengo muchos amigos que dicen: cuando estaba en el mundo me iba mejor. ¿Acaso, mira, el que no ama a Dios le va mejor? El que ni siquiera se congrega, ateo es, mira, tiene 3 autos. Y nos fijamos en lo material. Pero, hermanos, lo material no nos va a dar lo eterno. Y el Señor nos quiere ver en lo eterno. Amén. Siguiente, por favor. ¿Cómo llegar a vivir el Abba? Siguiente. El primer punto para poder llegar a ver a Dios como papito, como papá, el primer paso que tenemos que dar es tener identidad de hijo. Si yo voy a echarme a la casa, al cuarto de los pastores, muy probablemente me vean como raro. ¿Qué le pasa a este chico? Sé que soy su hijo espiritual, pero mira, desubicado ya. Pero si el Irra va a echarse a su casa, por más de que Irra esté casado, el pastor va a pasar como si nada y va a decir: hola, porque es su hijo. Si nosotros no tenemos la identidad de hijos y seguimos siendo, una palabra que usamos hace muchos años, huérfanos. ¿Cuáles síntomas de huérfanos? Señor, solo quiero tener trabajito, ¿no? Lo mínimo nomás para tener. Sí, lo mínimo. No, para poder pagar mis deuditas, Señor, lo mínimo, sí. No, quiero comer solo lo mínimo, lo necesario. Lo necesario, Señor, quiero comer lo necesario. Esto es ser huérfano. Un hijo se pare en la tienda y pide lo que sea. La Tami es una de mis hermanitas que yo creo que era una de las más mimadas de mi papá y de mi mamá. Y mi hermana creía que mi papá, pues nada en plata, ¿no? Papá, quiero un iPhone. No le dijo: quiero un celular, quiero un iPhone. Eso es ser hijo. Eso no es ser huérfano. Yo tengo la confianza a mi mamá para decirle: esto necesito. Todos los hijos del pastor Fidel, a la pastora y a la pastora, tienen la confianza de decirles: mamá, ¿puedo comer hoy día? ¿Qué le pueden decir, pastora? Obviamente. Y yo puedo apostar que el pastor y la pastora no le van a decir lo que hay en la casa. ¿Qué quieren comer? Pidamos lo que sea. Eso es ser hijo. ¿Ok? Siguiente, por favor. En Romanos 8:15 al 17 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. A ver, clamemos juntos: Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos, somos herederos.
herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos por Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Chicos, hermanos, la vida de cristianismo no es fácil. La vida de seguir a Cristo no es fácil. El mundo nos va a ralear, nos va a tener como locos. Yo muchos años mi familia no era cristiana y yo he sido raleado de mi casa. Aquí está mi familia. Cuando hacían, perdón que los queme, ¿no? Cuando hacían misa, digamos, hacían un lechoncito. Y cuando me decían, ¿tienes que comer? Y yo les decía, no. ¿Pero por qué no vas a comer? Porque eso está santificado a otros dioses. Y para mis papás, mis abuelitos, que yo los amo y gracias a Dios en estar ahora con Cristo, me decían, ¿cómo no vas a comer? Eres un desobediente. Y mi papá como castigo me decía, ya pues comerás lo de ayer, sopa. Que para un niño eso es pues castigo cruel. Y creo que en la vida hemos tenido recompensas, pero ¿cómo te vas a identificar que eres hijo? Cuando empiezas a hacer las cosas del Padre. Pero otro de los síntomas es que el mundo te empieza a rechazar. Porque el mundo no está de acuerdo con lo que el Padre quiere para nosotros. Lo que el Padre quiere para nosotros va más allá de lo que el mundo puede ver. Porque es un mundo espiritual. Pero a la vez es un mundo sacrificado. Porque ¿quién va a dar la mejilla al que te ha sopapeado? No, usualmente devolvemos con más fuerza, ¿no? En el minibús, ¿no? Pues para, pero vos fíjate, pues, y te bajas, ¿no? Y dejas tu cruz un ratito en el auto ahí estacionado. ¿Pero qué dice Dios? Ama a tus enemigos. Pero no dice que tus enemigos te van a amar. Bendice a los que te maldicen, pero no dice el que te maldice te va a bendecir. Es un sacrificio amar a Cristo. Es un sacrificio ser hijo, ser obediente. Siguiente, por favor. Depender del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 16 al 17 dijo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Aquí hay un verso muy fuerte. No podemos ser llamados hijos, como mi pastor diría, coquetear con el mundo. Mi pastor hace muchos años, y creo que a la fecha lo dice: no porque entres a un garaje eres auto. Ahora aquí va la cosa. No podemos convivir el espíritu y la carne juntamente. No podemos compartir lo que el mundo comparte con lo que nosotros tenemos que hacer del reino. Es fácil. Lo que el mundo hace no está alineado con lo que Dios quiere y el Espíritu quiere. Pero nosotros tenemos que alinearnos a lo que el Espíritu quiere. Amén. Siguiente, por favor. Sanar la imagen del Padre. En Colosenses 3:13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Muchos años yo tuve mucha rencilla con mi papá. Mucho enojo. Porque para mí estaba bien ir a la congre, pero para él no tanto. Mi papá me veía aquí y yo creo que estaba aquí, pero Dios me veía allá. Y para mi papá, antes que fallezca, unos meses antes, cuando mi familia se acerca a Cristo, unos años antes, el Señor pone en mi corazón sanar con mi papá.
y era una temporada de poder abrazar y perdonar y pedir perdón y perdonar. Fue muy loca la historia porque era en el auto y el Señor me dice: a esa hora, ¡pum! Y él empieza a decir: papá, y esto no me gustó, y esto no me gustó de este lado, y cuando éramos niños esto no me gustó, y esto no me gustó de acá, pero no sabía que era así, pero ¿por qué no eres así? Y mi papá me dijo algo, me dijo: no me he dado cuenta, según yo estaba bien, pero perdón si te he lastimado. A veces nuestros papás no sabían lo que hacían, y a veces ya viejos nosotros seguimos teniendo mucha rencilla con nuestro papá físico. ¿Cómo vamos a poder honrar a un papá del cielo si no honramos a un papá que vemos? ¿Cómo vamos a poder amar a un Dios y obedecer a un papá que está en los cielos, que se mueve en lo sobrenatural, si no podemos honrar a nuestro papá que está aquí cercano? Sanar con nuestro papá es el primer requisito para poder llegar al Padre. Amén. Siguiente, por favor. Si le pueden decir a Isra que pueda subir, por favor, o los de la alabanza. Intimidad en lo secreto. En Mateo 6:6 dice: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. A mí me costó hacer mucho esto, porque yo creía que tenía una vida cristiana, pero no tenía una vida de intimidad. Mi título era ser cristiano, pero no era hijo. Cuando empecé a tener intimidad, me costaba hablarle a Dios. No sé si a alguno le pasó. Señor, gracias por este día. Bendíceme, prospérame, ayúdame. Y luego había un silencio de mucho tiempo, porque no había conocido su corazón. El primer paso que yo hice para poder ser íntimo es hablar en lenguas, porque no sabemos ni qué decirle. Y cuando empecé a hablar en lenguas, ya no era yo hablando, era mi espíritu clamando: Abba. Cuando nosotros decimos Abba, estamos afirmando que es nuestro Padre, es que nuestro papito. ¿Y cuánto tiempo tienes hablando con tu papá? Horas a veces, o con tu amigo. Me acuerdo que cuando mi hermana viaja o tiene tiempos, con mi mamá se quedan hablando horas. Y tengo más hermanas, imagínense cómo es esa charla, ¿no? Horas. Y yo dije en algún momento: mi mamá la amo mucho, pero es una persona que le encanta hablar. Y yo dije: Señor, mi papá, qué paciencia ha debido tener. Y yo la amo a mi mamá, y a veces intento escucharla, pero yo me aburro. Y le digo la verdad, y perdón mamá si me aburrí muchas veces, pero mi papá se escuchaba. Y yo cuando veía y volvía y seguía, mi papá seguía. Después de un día de trabajo, mi papá seguía escuchando. Y un día le dije a Dios: quiero tener esa intimidad contigo. Quiero contarte milimétricamente lo que me pasa, lo que quiero, lo que anhelo, mis dificultades, lo que me está pasando, mis debilidades, mis escaseces. Y como Dios te ve como hijo, ¿qué creen que va a hacer si es tu papá? ¿Qué creen que te va a dar si es tu padre? Pedimos muy poco. Y no se trata de pedir, no se trata de Señorcito, dame pues, no. Mira, ya te voy pidiendo meses. Nada. Se trata de ser íntimos, conocer su corazón. Como inicié la prédica, me arrepentí mucho de no poder ser íntimo con mi papá físico. Yo nunca supe
Padre Santo, que mi familia cuando inició su matrimonio tenía una tienda. Y cuando mi papá me dice, hemos iniciado una tiendita pues hace muchos años, y yo le dije, papi, ¿y daba? Es sacrificado, ¿no? Hay que levantarse temprano a comprar pan. Y papi, ¿cómo te va ahora? Me va bien. Y alguna vez nosotros le hemos dicho al Señor, ¿cómo te sientes? ¿Te gusta esto? ¿Te gustó esta actitud? ¿Te gusta que hable así? ¿Te gusta que escuche esto? Hemos empezado a justificar tanto nuestro pecado, que ya lo hacemos bíblico. ¿Dónde dice en la Biblia que para escuchar música secular es pecado? A ver, dime pues, a ver, cristianito. No dice. ¿Dónde dice, a ver, pues, que esto es pecado? A ver, dime dónde está en la Biblia. Y hemos empezado a justificar nuestro pecado. Y en vez de agarrar y decir, Dios sí, hemos de empezar a decir, ¿pero por qué? ¿Acaso tú has dicho en tu palabra? Pero ¿cuándo vas a venir? Dime la fecha exacta. Yo quiero saber la fecha exacta de que si ni sabemos si nos vamos a ir. Hemos llegado a preocuparnos por tantas cosas y no por conocer lo que realmente Dios quiere en su corazón, que ni sabemos. Sé que Dios nos ama, pero no sé cómo ahora Dios nos ve. Sé que Dios nunca se defrauda y nunca se va a dar por vencido, y lo que Dios ha dicho de ti lo va a hacer. Y lo que Dios ha hablado de ti, no importa la edad que tengas, lo va a hacer. Ahora tú dirás, ¿qué cosa pues ha dicho? Intimidad. Y el Señor te va a decir, así te veo. Tú te ves aquí, pero yo te veo allá. Tú quieres que hagas esto, pero yo quiero que hagas esto. Y cuando empecemos a caminar como Dios quiere que caminemos, ya no vamos a preguntarnos, bueno, ya me lo han botado, ¿dónde está papá? Ya no va a haber un vacío en nuestro corazón. Y saben, cuando haya problemas, tu corazón va a estar gozoso, porque no iba a importar, porque tú sabes que tu papá lo va a solucionar. Hace muchos años yo tuve un accidente de moto. Desde esa vez ya no, mis papás no me dejan, mi mamá, hay una moto ahí de mi papá y no me dejan usarla. Y yo me accidenté. Aparecí bajo el auto. No lo conozco la persona que me accidenté. Si me estás viendo, hermano, perdón, no te conozco. Pero fue muy fuerte el accidente. Y yo no tenía licencia. Y mi moto no era tan procedente. ¿Y qué creen que hice lo primero? Llamar a mi papá. Chicos, hermanos, no tengo idea cómo mi papá solucionó el problema, pero yo aparecí en el hospital, pagaron todo, salí tranquilo. Imagínate cuánto más puede hacer tu papá, que te creó antes de la fundación del mundo, que te pensó, que te amó, que te proyectó. ¿Cuánto más crees que te ve? ¿Cuánto más crees que te ama? Que no vas a necesitar del mundo para vivir en plenitud. Particularmente hemos empezado a consumir el mundo porque no nos hemos llenado con lo que Dios tenía. Y no era porque Dios no nos podía dar nada, era porque nosotros no hemos logrado ser íntimos, y el Señor no ha podido trabajar en nuestro corazón, y el corazón no ha podido ser lleno, y nuestra alma ha tenido vacíos. Es porque Dios no ha sido nuestra prioridad. Yo muchos años me sentía así vacío, y empezaba a llenar mi vida por muchas cosas que el mundo te ofrece. Pero saben, hermanos, desde que amo a Cristo y tengo la intimidad de papá e hijo, no necesito nada más. Me voy a casar, no sé cómo la voy a hacer, voy a vivir, pero sé que tengo un padre. Soy prudente en hacer las cosas que debo hacer,
pero confío en el Señor. Y ahí está mi prometida, que el Señor ha empezado a proveernos, ha empezado a bendecirnos, y solo podemos decir gracias, papá. Hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Conoces a Dios como Padre? ¿O conoces a Dios de que está ahí? ¿Aquí quién tiene pastor? Levante la mano. Pastor físico. ¿Todos? Pero te apuesto que no sabemos tanto como Isra de su papá. Todos tenemos un Dios, pero no conocemos a Dios. Es la típica: sé que hay un Dios, yo creo en Dios. Hay un Dios, sí, pero no conocemos quién es Dios. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tanto Dios te ha hablado? Una pregunta más: ¿qué Dios quiere para ti? ¿Hemos hecho bien? ¿Hemos hecho lo que Dios realmente quiere que hagamos? ¿O lo hemos hecho a nuestra manera? ¿Hemos obedecido a lo que nuestro Padre nos dijo? ¿O hemos dicho, no, así yo creo que es? Yo hice eso muchos años. Hice como yo quería. Como mi pastor dice, has hecho lo que te dé la gana. Pero empecé a caminar conforme a lo que Dios dice. No es fácil, porque involucra morir a la carne, morir a sí mismo, morir a ideales, a pensamientos, a culturas, a creencias, a lo que nuestros padres físicos nos inculcaron. Duele. Chicos, amada familia, seguir a Cristo duele. Ponerse la cruz y seguir duele. Pero te voy a decir algo. La Biblia dice: fácil y ligera es mi carga. ¿Cómo te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo es lo que Dios dice? Es fácil. Es fácil. No es difícil seguir a Cristo. Es fácil. Servir es fácil. Mucho tiempo yo estaba cargado con mi servicio. Era porque yo estaba haciendo lo que yo quería. Y para mí costaba. Ya servía por otra vez 7:30 a servir. Puchache. Otra vez a la congre. Puchache. Pero sabes, el momento que tú sientas paz y facilidad a seguir a Cristo, esa es la carga que realmente debes tomar. Pónganse de pie, amados hermanos, por favor. Gracias, pastor. Y vamos a orar. Y ahí donde estás, les invito a poderle hablarle a Dios como su papá. Y si nunca tuviste papá, yo ya no tengo, pero tuve, pregúntale: papá, ¿me amas? Papá, tengo esto. Papá, Abba, papito, ¿qué debo hacer? Ya no quiero seguir así. Ya no quiero seguir así. Señor, oh Dios, oh Dios, que tu fe se incremente en nosotros. Mucho tiempo nuestra fe ha sido comparada con un grano de mostaza, pero en realidad ha sido solo hasta el tamaño que ha podido llegar. Incrementa nuestra fe, adóptanos, quita nuestro velo de huérfano, rompe maldiciones generacionales. Oh Jesús, oh Señor. Ora ahí,
Ora, habla con tu papá. Él te ama. Habla con tu papita. Él conoce tu corazón, pero Él no va a actuar si tú no eres íntimo. Ya saca lo que está en tu corazón. Mucho tiempo te ha estado atormentando. Muchos años ha estado persiguiéndote. Mucho tiempo has culpado a tu papá por lo que te pasa. Hoy el Señor te quiere adoptar como hijo. Hoy el Señor te quiere abrazar como hijo. Él te quiere abrazar. Quiere sanar tu corazón. Quiere limpiar tu alma. Oh Padre, oh Papito, oh Kishutu Karabaka. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre.